Bueno, gracias Leo, muchas gracias a todos ustedes por acercarse. Lo mío va a ser muy breve, a modo de introducción, porque luego Andy va a explayarse con mucho más detalle y resultados. Pero mi introducción, si se quiere, es para entrar en este tema que es fundamental para nuestra empresa, ¿no? Desde el punto de vista de la productividad, como bien versa el título de este taller, pero también desde el punto de vista de la sustentabilidad de la empresa. Y esto, si se quiere, este relato empieza hace millones de años, cuando una molécula de agua se junta con una molécula de carbono y por la distancia del Sol a la Tierra, que genera una determinada temperatura, empieza a dar comienzo a la vida. Ahí es donde empieza toda nuestra historia. Haciéndolo muy brevemente, ¿por qué es tan importante para nuestro sistema de producción, para nuestra fábrica? Nosotros nos dedicamos básicamente a cultivar vegetales, plantas. La esencia es que ese cultivo lo que hace es tomar agua desde el suelo a través de su sistema de raíces y lo trasloca a la atmósfera en forma de vapor. O sea que lo que hace una planta es transpirar y por ese mecanismo de transpiración, por los poros que hay en las hojas, en los tallos, es el mismo lugar por donde tiene que entrar el dióxido de carbono que está en la atmósfera, primero para construir toda una antena verde que me capta energía solar y después para producir lo que yo me llevo a la empresa, que puede ser grano, forraje, fruto, lo que sea, el continente cosechable. Pero convengamos que en ese proceso de fabricación del grano o del forraje, estoy fabricando también un componente central que es lo que mantiene la capacidad productiva de mi fábrica o gran parte de la capacidad productiva de mi fábrica, que es el suelo y que es la materia orgánica. Todos identificamos a la materia orgánica como la principal fuente de nutrientes. Sin embargo, más allá de que eso es una realidad, uno de los principales roles que tiene la materia orgánica es mantener la estructura del suelo de manera funcional para que la planta exprese su potencial, por ejemplo en el desarrollo de raíces, para que la actividad biológica del suelo exprese su potencial también y para que justamente el factor central que tiene el agua también pueda expresar su potencial. Entonces tiene que quedar claro que si nosotros no transpiramos, no generamos ese mecanismo, la fábrica no funciona, no solamente desde el punto de vista productivo, sino desde el punto de vista del mantenimiento. ¿Por qué, como dice ahí, la captura del carbono y nutrientes? En ese proceso, ya lo dije, además creo que todos cada vez leemos más en prensa de noticias como cambio climático, como gases de efecto invernadero, etcétera, con lo cual no es casual que en el corto plazo no solamente nos estén exigiendo fabricar alimentos en cantidad, sino también en calidad, pero además nos van a pagar por el ambiente, o sea, por conservar el ambiente. Y la conservación del ambiente tiene que ver con esto, con el secuestro del carbono. Y el secuestro del carbono tiene que ver con eso, con el uso del agua. O sea que el agua no solamente hay que conservarla, sino que hay que usarla de la mejor manera posible para que sea productiva y para que sea sustentable. Y lo acabamos de decir, si logramos eso, fabricamos materia orgánica y sostenemos lo que dice ahí, que es la salud del suelo y con ello la capacidad productiva. Y finalmente decimos, bueno, pero todo esto ¿cómo se hace? Miren, voy a ser muy breve y resumírselo. Vean la naturaleza. Tratemos de leer la naturaleza, tratemos de interpretarla y tratemos de aplicar lo mejor posible cómo se comporta la naturaleza. Y una de las cosas que hace la naturaleza es trabajar los 365 días del año. O sea, la naturaleza, los 365 días del año, más o menos según la época, está sacando agua e intercambiándolo por carbono. Por eso que los sistemas en la naturaleza terminan estando en equilibrio y terminan siendo sustentables. Cuando nosotros trabajamos menos de lo que hace la naturaleza, generalmente los procesos de construcción son menores que los procesos de descomposición. Y entonces los suelos se empiezan a deteriorar porque empiezan a quedarse flacos en materia orgánica. Entonces, ¿por dónde pasa nuestra estrategia? Y nuestra estrategia está en que el suelo descanse lo menos posible, como lo hace en la naturaleza.
Porque en la medida que descansa menos, está secuestrando carbono intercambiándolo por el agua. Pero claro, ustedes me van a decir, sí, pero yo estoy en una zona semiárida y yo vivo de lo que cosecho. Macanudo. Entonces el desafío es tratar de imitar la naturaleza lo más que se pueda. En otras palabras, es cómo yo voy a diseñar mi estrategia de mi producción, mi intensificación, mi rotación, en la medida que el agua me lo permita en mi zona. Ahí es donde está la estrategia. Y obviamente esto no tiene que ser una receta, sino que tiene que ser una estrategia partiendo de cuáles son las características de mi ambiente de producción. ¿Cuánto me llueve? ¿Cómo me llueve? ¿Cuánto agua me almacena en el suelo? ¿Cuál es la habilidad que tiene el suelo para entregar agua? No todos los suelos entregan lo mismo. Por ejemplo, un suelo del norte de la provincia de Buenos Aires, centro de Córdoba, me pueden estar entregando 12, 15 milímetros por día cuando están bien cargados con agua, mientras que un suelo de Entre Ríos, cuando está bien cargado con agua, no me entrega más de 4 milímetros por día. Si yo tengo una demanda de 10, en Entre Ríos, por más que tengo agua, voy a tener estrés y en Córdoba voy a estar salvado. Pero el de Córdoba se va a descargar mucho más rápido que el de Entre Ríos. Todas esas cosas las tengo que saber para poder determinar cuáles son las ventanas de riesgo y en función de eso establecer la mejor intensificación, la mejor rotación. Siempre, como les digo, tratando de imitar la naturaleza. No me quiero extender más, le voy a dejar a Andy que nos ejemplifique estos principios, estos conceptos básicos a través de los resultados que, como dijo Leo, se están obteniendo con el programa Chakras. Hola. Gracias, Rodo. Y perdón que me olvidé un dato fundamental, para los que no lo saben se los recuerdo, porque va a tener mucho que ver con esta charla, que por cada milímetro de agua que consume un maíz, puede producir entre 20 a 25 kilos de grano por hectárea. Por cada milímetro de agua que consume una soja, puede producir 9 kilos de grano por hectárea. Por cada milímetro de agua que consume un trigo, puede producir entre 10 a 15 kilos de grano por hectárea. Quiere decir que cada milímetro de agua que yo no aprovecho son kilos de grano que no cosecho. Por lo tanto, la única salida de agua que se tiene que ir del campo es la que se va por transpiración. Todas las demás salidas de agua del campo no son ni productivas ni rentables. Esto es lo que se va por evaporación, lo que se va por escurrimiento o lo que se va por percolación y lo que me está haciendo es alimentar las napas. Nada más. Bueno, gracias, Rodo. Bueno, ya Rodo ha introducido un poco el tema. Bueno, para empezar, comentarles que dentro del programa Chakras, ya hace por lo menos más de 3 años, diferentes grupos se han acercado al programa, grupos de productores dentro de la zona núcleo, por diferentes problemáticas locales, como pueden ser el ascenso de napas, malezas resistentes y tolerantes en sus sistemas, brecha de producción, deterioro de los suelos. Y lo que han tenido todos estos grupos en común es que han decidido, dentro de sus líneas de trabajo que se han planteado, es abordar esas problemáticas, la solución a esas problemáticas mediante la intensificación de su sistema de producción. Para ello, en cada una de estas zonas, en sitios de experimentación, en campos de productores, se han implementado esquemas de rotaciones, ensayos de rotaciones, perdón, desde rotaciones de tercios, de 1,3 cultivos por año, como puede ser un trigo soja, maíz soja, hasta rotaciones más intensivas de 2 cultivos por año de grano todos los años. También en algunos casos hemos evaluado a la par pasturas perennes consociadas como una situación de máxima intensificación, de estar los 365 días del año produciendo materia seca. Y por el otro lado también hemos contrastado nuestras rotaciones contra algunos casos lote de monocultivo de algunos vecinos como una situación de mínima intensificación. Básicamente las rotaciones las estamos evaluando a través de 2 indicadores, como son uno es el índice de intensificación, que nos relaciona el tiempo de ocupación de las rotaciones con cultivo vivo que estamos teniendo, en relación al tiempo total de la rotación, y el otro indicador es el porcentaje de gramíneas que hay, o sea, la cantidad de cultivos de gramínea que realizamos en relación al total de cultivos que incluyen la rotación. Entonces, bueno, ahí en el gráfico de la derecha pueden observar el rango de intensificaciones que estamos explorando. Van desde un rango más o menos de 0,35, 0,40
cuando hacemos un solo cultivo por año, o sea, ocupamos el 35-40% del tiempo del año con cultivo vivo solamente, y llegamos a intensificaciones agrícolas de un 80-85% de ocupación cuando hacemos 2 cultivos por año. Como máximo estamos logrando eso, bueno, y en los puntos que están en una intensificación de 1 son las pasturas. Y también pueden ver en el eje de la Y sería el porcentaje de gramíneas, que hemos llegado a explorar rotaciones en las que el 100% de los cultivos han sido de gramíneas. Para empezar con el tema de agua, vemos que en todas las chacras, en todos los casos, a medida que hemos intensificado, hemos incrementado los niveles de consumo de las rotaciones anuales, los niveles anuales de consumo de agua de las rotaciones, y nos podemos ubicar en sistemas que consuman 450, 500 milímetros al año, con los sistemas de mínima intensificación de un cultivo por año, hasta sistemas que estén agrícolas que estén consumiendo 850, 900 milímetros por año. Si relacionamos este consumo con la oferta que estamos teniendo anualmente, en el periodo que hemos evaluado en cada una de estas chacras, hemos tenido sistemas que han capturado un 35-40% del agua, como mínimo, eso es lo que menos han capturado, y como máximo hemos llegado a captar un 70-75% del agua que disponemos en los sistemas. Entonces, intensificar nos ha mejorado el consumo y fundamentalmente incrementado la eficiencia de captura del agua. Otro aspecto interesante a evaluar es el impacto de la intensificación sobre la altura de las napas, dentro de los años y entre años. Puntualmente, estos son, en el gráfico de la izquierda, son datos de la chacra de Justiniano Posse. Estamos viendo que cuando tenemos cultivos en activo crecimiento, tomando agua, en este caso hay un ejemplo de un trigo contra una situación de barbecho, vemos como el consumo activo de agua de parte del cultivo genera un descenso real en la profundidad de la napa, y este mismo efecto se ve en análisis por otros autores, ahí cité a otro autor, se ven análisis interanuales, donde rotaciones mixtas de agricultura, ganadería o agrícolas de 2 cultivos por año generan situaciones con napas más deprimidas que cuando tenemos una rotación de un solo cultivo por año. Entonces, el aumento de este consumo de agua nos permite reducir los riesgos de anegamiento y, por lo tanto, de las pérdidas productivas, si bien entendemos que esta no es una solución única al problema de napas en la región. En lo que respecta a rendimientos y productividad del agua, vemos como en general intensificar los sistemas en todas las chacras nos ha incrementado la productividad en kilos de grano por cada milímetro de agua que tenemos en el sistema, encontrando sistemas que están produciendo 4 o 5 kilos de grano por cada milímetro de agua, hasta sistemas que están logrando producir unos 10 kilos de grano por cada milímetro de agua que disponemos en el sistema. En términos prácticos, se puede hasta duplicar la productividad de cada milímetro de agua. Y en lo que respecta a rendimiento anual, estamos hablando en una zona de unos 1000 milímetros, que estamos en promedio anual en esta zona, donde tenemos las chacras, estamos produciendo o 4.000, 5.000 kilos de grano por año, hasta 10.000 kilos de grano por año en el promedio de los años. Este es otro ejemplo puntual de lo que es el efecto de la intensificación, en este caso sobre el rendimiento de un cultivo puntual, no a nivel de la rotación en sí. Estos son 2 empresas ubicadas en la misma zona, en la zona de Chivilcoy, en suelos argidoles típicos. La empresa 1 tiene una rotación de 1,5 a 2 cultivos por año, trigo, soja, maíz, en algunos años incluyendo bici antes. Utiliza un modelo de fertilización en maíz apuntando un nitrógeno objetivo de 180 y un criterio de fertilización fosforada de enriquecimiento y reposición. Y la empresa 2 tiene una rotación de 1,3 cultivos por año en el promedio de los años, apuntando a fertilizaciones con 150 ADN objetivo en los maíces y a lograr 18 o 20 partes por millón de fósforo en los suelos. En el gráfico de la derecha vemos cuál es el rendimiento promedio a lo largo de la campaña 2006 a la 2014-15 de estas 2 empresas. La empresa 1 en el año 2006 toma en producción los lotes en la zona e implementa ese sistema de rotaciones. Y luego de unos 4 o 5 años vemos como en las últimas campañas los niveles de productividad del cultivo de maíz en este caso se han despegado, siendo en promedio unas 2,5 toneladas más de grano por año está produciendo la empresa 1 por cada hectárea de maíz que está llevando adelante. Y también estamos viendo el efecto sobre la estabilidad de los rendimientos que tiene implementar estas rotaciones intensificadas,
especialmente en los años malos, como la campaña 2011-2012, que fue una campaña relativamente seca. Otro aspecto interesante a evaluar en las rotaciones es cómo utilizan los nutrientes. En este caso vamos a poner ejemplo del nitrógeno. En primer lugar, ¿cuánto están utilizando? Vemos que a medida que intensificamos pareciera haber una tendencia que se incrementan las tasas anuales de aplicación de nitrógeno en el promedio de los años. Pero si nos detenemos en un mismo nivel de intensificación, vemos cómo esas tasas anuales pueden variar. Y esa variación que ven ahí, de 100 a 250, fundamentalmente estuvo dada por la diferencia en el porcentaje de gramíneas que incluyó una u otra rotación. Las rotaciones con menor tasa fueron aquellas que incluyeron más leguminosa, o sea, menos gramínea, y las de mayor tasa, por lo contrario. Entonces, podemos tener rotaciones con diferente intensidad, pero no necesariamente intensificar nos lleva a tener mayor uso del nitrógeno, en este caso, de nitrógeno en los sistemas. ¿Y cómo estamos utilizando el nitrógeno? A este un ejemplo, lo que se analiza acá es a las gramíneas, los cultivos de gramínea, que son a los que se les aplica el nitrógeno, ¿cómo están utilizando? O sea, ¿cuántos kilos de grano de gramíneas estamos produciendo por cada kilo de nitrógeno que les ponemos a esas gramíneas? Y lo que vemos que a medida que incrementamos la participación de las leguminosas en el sistema, estamos logrando una mejora en la eficiencia de utilización del nitrógeno por parte de las gramíneas. Este es otro ejemplo puntual de lo que estamos trabajando en ajuste en la eficiencia de utilización del nitrógeno en el cultivo de maíz en función del cultivo antecesor. Ahí pongo los datos de un ensayo, hemos llevado varios adelante. Los invito primero a centrarse. Hemos trabajado con antecesores vícida como cultivo de cobertura, arveja de grano, trigo y barbecho. En primer lugar, en general estamos viendo que cuando tenemos un antecesor vícida, los niveles de nitrato iniciales en los suelos son mayores. Los invito a centrarse en los testigos sin fertilizar, que en los que están marcados como N0. Logramos mejores situaciones de disponibilidad de nitrógeno en los maíces inicialmente. Si después también hemos evaluado cuánto nitrógeno absorbieron esos maíces y hemos detectado, por ejemplo, que los maíces antecedidos por vicia han absorbido unos 60 kilos más de nitrógeno que cuando fueron antecedidos por barbecho, lo que da una medida del aporte de la vicia al sistema de producción. Y si bien, bueno, por ejemplo, en este año puntual la diferencia en rinde, esa diferencia de absorción se tradujo en 800 kilos de rendimiento, en algunas experiencias hemos tenido mejores resultados, en otras algo peores, a favor de anteceder los maíces por vicia, vemos que el efecto de la vicia se ve no solo sobre el cultivo de maíz, sino sobre los cultivos sucesores en la rotación. En este caso hemos seguido la rotación con un cultivo de trigo y veíamos todavía un efecto residual. Respecto a la otra cuestión del aprovechamiento del agua, vemos que en los ambientes con napas de buena calidad, tenemos que hacer de las mismas una oportunidad para transformar ese agua en más kilos de grano. Entonces, estos son datos de la chacra de Justiniano Pose. Vemos como a medida que incrementamos los niveles de fertilización, por ejemplo, a una misma densidad, se incrementan los niveles de producción, pero si acompañamos esos incrementos en la disponibilidad de nitrógeno con incrementos en la densidad que permitan capturar ese nitrógeno, podemos incrementar y lograr saltos en la curva de producción del maíz para producir más kilos de grano por unidad de superficie o por milímetro de agua que disponemos en el sistema, en definitiva. Yendo a lo que refiere a aportes sobre el carbono de los suelos y la materia orgánica, en general en todas las chacras estamos viendo a medida que intensificamos, que ocupamos más el suelo durante más parte del año, estamos logrando mayores aportes de carbono en los suelos, y lo que destacamos ahí fundamentalmente son cómo a mismo nivel de intensificación aquellas rotaciones que han incorporado cultivos de cobertura, en este caso hemos utilizado mucho vicia villosa de cobertura, en algunos casos consociada, se han destacado por sus aportes de carbono por sobre otras rotaciones de similar intensificación. En definitiva, intensificando estamos logrando aportar mayor cantidad de carbono vía residuos. ¿Y qué estamos logrando en los suelos? O sea, ahí en la chacra de Pergamino, estos son datos de la chacra de Pergamino, cada curva corresponde a 3 campos diferentes. Hemos evaluado luego de 3 años de haber comenzado a trabajar en estos sistemas intensificados qué estaba pasando con propiedades físicas, químicas y biológicas en los suelos. Además de las propiedades biológicas, que fueron una de las que mayores cambios mostraron, las propiedades relacionadas con la materia orgánica de los suelos fueron algunas de las que mostraron mayores cambios.
En este caso tenemos ejemplo de carbono particulado en el gráfico de la izquierda a 0,5, carbono total a 0,5 en el centro y carbono total a 0,20 en el gráfico de la derecha. Y vemos como en general existe una tendencia a que a medida que incrementamos los aportes anuales de carbono, que se dio con los sistemas más intensificados, con las rotaciones más intensificadas, hemos incrementado los niveles reales de carbono en los suelos, fundamentalmente en los estratos superficiales y en aquellas fracciones más lábiles del carbono, como es el particulado. En definitiva, a lo que vamos, que estamos logrando resultados positivos en el corto plazo, en lo que respecta a materia orgánica de los suelos, pero también vemos que es importante que estas rotaciones, mantener esta rotación en el tiempo para mantener esos aportes de carbono y los niveles de carbono logrados en los suelos, de materia orgánica lograda en los suelos. Ya que la materia orgánica, como todos sabrán, cumple roles fundamentales en los suelos, como es la captación y retención de nutrientes, de agua, es reservorio de nutrientes, es sustrato para la actividad biológica de los suelos y es clave para la estructuración y mantener la estructura de los suelos, que en definitiva todos estos factores van a ser los determinantes de la capacidad productiva de los mismos. Entonces, acá estuve contando un poco de resultados técnicos y cómo estamos en lo que es intensificación dentro de los sistemas de producción con los que estamos trabajando. Actualmente, si sumamos los 3 grupos de productores con los que estamos trabajando, tenemos una superficie agrícola total de unas 100.000 hectáreas aproximadamente, en la cual un poco más del 50% de las empresas con las que trabajamos está implementando rotaciones agrícolas con una intensificación de 1,3, o sea, una rotación de tercios, o superior, o más cultivos por año. Lo que nos está indicando esto, que más allá de los resultados técnicos, la intensificación de las rotaciones agrícolas es competitiva a nivel económico empresarial, además de los beneficios del ambiente que estuvimos viendo. Y esto, bueno, nos está indicando que estamos yendo en un buen camino. En definitiva, ese camino pasa por imitar los procesos que se dan en la naturaleza, intensificando, diversificando y nutriendo los sistemas de producción a través de un manejo cultural estratégico, como dijo Rodolfo, conociendo bien los ambientes y cómo funcionan y conociendo los procesos que se dan en los ambientes, para en definitiva secuestrar más carbono, poder transformarlo en materia orgánica de los suelos, que en definitiva va a ser uno de los factores que va a determinar la salud de nuestros suelos y su capacidad productiva, y esta salud de nuestro suelo va a ser uno de los factores que va a impactar en la productividad de nuestro sistema de producción en el mediano y en el largo plazo. Pero toda esta rueda tiene un factor común, que es el agua, la cual debemos aprender a utilizar más y mejor para que este círculo virtuoso siga funcionando. Muchas gracias. Muy bien, gracias Andy. Hola, hola. Antes de arrancar con las preguntas, estamos bien en tiempo. Quería comentarle que este proyecto que empezamos hace 3 años a trabajar con hoy tenemos 7 chakras en funcionamiento. Andrés le mostró que estamos articulando con 3 chakras con este enfoque. ¿Por qué? Hoy tenemos, durante acá el viernes, cada chakra tiene un taller en el Congreso. Ustedes vieron que nosotros utilizamos información de productores de 3 chakras. ¿Por qué? Este proyecto salió ya hace 1 año que está en funcionamiento y existió una empresa en la cual tiene un programa internacional donde hace mucho foco en la parte de mejora de capacidad productiva del suelo y el uso de agua y nutriente, que es Syngenta. Vía el trabajo con Syngenta y este grupo de productores es que generamos este proyecto, que es un proyecto de 2 años para ver cuál es el impacto de intensificación en esta zona donde el tema del agua está siendo supuestamente un problema y cómo vía intensificación sería una de las herramientas para contrarrestar ese problema. Así que quería comentarlo y ahora es el momento de pregunta. Levante la mano y yo le acerco el micrófono. ¿Alguna pregunta? Vos hablas de 100.000 hectáreas, pero estos datos los sacás de los datos los sacás de una determinada parcela, un campo. ¿Cómo funciona el sistema? Hola. No sé si me entendí. Sí. Mira, dentro del sistema chakras, digamos,
los productores ponen sus establecimientos a disposición del programa. O sea, parte de la información que se muestra, que hemos mostrado, corresponde a experimentos de ensayo de rotación a campo. Normalmente son las parcelas experimentales, cada rotación tiene 5 a 25 hectáreas cada rotación que hemos implementado. O sea, parte de la información sale de esos ensayos y parte de la información también es extraída del mismo sistema de producción y datos de base de datos, digamos, de registro de lotes de productores. Es una combinación de los dos. Eso responde a tu pregunta. Perfecto. Tengo una consulta. ¿Cómo ven ustedes la diferencia de esa intensificación según las zonas? ¿A qué se debe, según ustedes, o sea, esa diferencia? Me explico, que en ciertas zonas sea menor la intensificación y en otras mayor. Si tiene que ver algo con la tenencia de la tierra, mayor porcentaje de arrendamiento, menor, y algo que ver con eso, o por zonas nomás. Sí, mira, te diría que de las diferentes rotaciones evaluadas, eso, si te referís a los gráficos, decía menor, mayor intensificación, te diría que en general tenés el abanico, digamos, tenemos 3 chacras en funcionamiento de las que he mostrado aquí. Una en Brago Chivilcoy, centro de Buenos Aires, después la de Pergamino está en norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, y Poce en el sudeste de Córdoba. En general, dentro de las 3 chacras tenés el abanico de intensificaciones, tanto la parte experimental, obviamente, como dentro de los sistemas de producción. Tenés productores que no están intensificando y productores que están intensificando hasta con 2 cultivos por año, todos los años cuando el ambiente se lo está permitiendo. Y en lo que es, te diría, tenencia de la tierra y tamaño de productor, no vemos que sea exclusivo de un segmento. Digamos, tenemos productores relativamente chicos que están alquilando y están llevando adelante el sistema intensificado y les va muy bien, como por ejemplo el caso, vieron el gráfico que se mostraba la empresa 1 y la 2. La empresa 1 es un productor que alquila relativamente poca superficie y está arrendada. Y la empresa 2 es una empresa muy grande y con tenencia propia. O sea, no es exclusivo, dentro de los grupos de productores que trabajamos, no es exclusivo de un segmento o de otro, quién intensifica y quién no lo hace. Sí, con respecto a lo... Quería sumar algo a la pregunta, teniendo en cuenta que va por el lado de la tenencia de la tierra. Dos cuestiones. Dentro de las chacras hay algunos productores, uno particularmente, que es uno de los principales demostradores de estos sistemas y que hace todo por arrendamiento. Y ese ejemplo a mí me lleva a contestar lo segundo que quiero decir, que hay una variable que nosotros generalmente no tenemos en cuenta, sobre todo en este tema de este tipo de estudio, que es la variable tiempo, que es el tiempo que hay que darle a los procesos para que se expresen, sobre todo los procesos biológicos de mejora continua. Y eso tiene mucho que ver con la tenencia de la tierra, porque tenemos que dejar de ser arrendatarios, digamos, ocasionales para ser socios en esta empresa. Y y eso tiene que ver con darle tiempo a los procesos para que se expresen y para demostrar que trabajar de esta manera es beneficioso no solamente para el suelo, sino, como dijo Andy, para la competitividad de los sistemas. Sí, volviendo a la pregunta. Sumo algo también, y agrego al comentario Rodo, que este productor que hace referencia a Rodolfo, por ejemplo, es un productor que está incluido, que ha certificado su producción y su esquema de producción con la implementación de agricultura certificada, la cual le permite, a la hora de sentarse con el dueño del campo a arreglar sus alquileres, hacer alquileres a largo plazo, porque el dueño del campo sabe lo que el tipo está haciendo. Entonces le da como un plus a la hora de sentarse a negociar y poder plantear, justamente, tener un alquiler a 3 años le da la posibilidad de poder pensar en estos sistemas en un largo plazo. Sí, bueno, volviendo a una pregunta más específica, relacionada al tipo de coberturas y mezcla de vicia con gramíneas. O sea, ¿cuál es la experiencia de ustedes con qué especies de gramíneas? Y al mismo tiempo, si eso, bueno, al hacer mezcla más difícil, pero la comparación de sistemas de vuelo en cultivo de cobertura, ¿qué experiencia tienen con respecto a eso? Mira,
general, la mayoría de los casos que hemos implementado, muchos de los casos son de vicia villosa pura. También tenemos experiencia de vicia consociada, con centeno normalmente en muchos casos, en algunos casos con avena se ha hecho, sembrada. A nivel de, si quiere experimental, estamos probando con algunas otras consociaciones, hasta con otros grupos de especies, como son las crucíferas. Pero en general sean isiopuras, en algunos casos consociadas. En general vemos también cuando las consociamos logramos un plus en los aportes de materia seca en los sistemas, y quizá también hay un plus en algunos, por ejemplo, en algunos casos de campos con pendiente, el corte de la vicia luego del secado y tener lluvias intensas, muchas veces se hace un corrimiento del rastrojo, y tenerla consociada a veces ayuda a anclar la cobertura al suelo y no tener esos movimientos del rastrojo. Y respecto a siembras al voleo, entiendo en avión, hemos tenido algunas experiencias muy buenas, sembrándola en R6 de una soja, por ejemplo, con muy buenos resultados de producción de materia seca, implantación. La clave está en lograr una buena siembra con el avión en muchos casos. E inclusive hemos tenido siembras aéreas en algunos casos de fines de agosto. El año pasado tuvimos algún caso en el que llegamos a un secado tardío para la siembra de un maíz, produciendo unos 3.000, 3.500 kilos de materia seca, que no estaba nada mal por el sistema de siembra y la fecha. Así que hay buenos resultados en relación a la siembra de voleo. Sobre maíces, siembra aérea sobre maíces. Una vez pasada la madurez fisiológica, digamos, sería una buena oportunidad, se me ocurre, de hacer una siembra aérea, digamos, de un centeno o de una avena. Sí. Dentro de estas chacras no le hemos tenido la experiencia. Normalmente después los maíces estamos yendo a trigos de cosecha, por eso, pero claro. Dentro de... Sé que en la chacra de Bandera, por ejemplo, en Santiago del Estero han tenido la experiencia, han tenido muy buena experiencia con siembra al voleo en los maíces. Sí. Quería sumarle a la pregunta esta dos cositas también. Una que creo que estamos en pañales, hay mucho camino para hacer, que es la importancia que tiene la combinación de gramíneas y leguminosas. Para fabricar materia orgánica no solamente necesitamos carbono, necesitamos nitrógeno también. Tenemos que jugar con esos dos componentes centrales para fabricar materia orgánica, sobre todo materia orgánica activa. Y con respecto a la práctica de la avena volada sobre el maíz, hay una chacra que no está dentro de este trabajo, pero justamente hace esa práctica y lo utiliza como forraje para integrar la ganadería a la agricultura, con muy buenos resultados, sin duda. Sí, Andrés. En el universo ese de productores de la chacra de Justiniano Pose, que vos hablabas de 1,3, el índice de intensificación, ¿qué promedio de lluvias tienen ahí y cuál sería, digamos, esa rotación típica que... El promedio de lluvias histórico está en los 950 milímetros, 900 milímetros. Obviamente en estos últimos años ha sido mayor. Y en general, puntualmente en esa chacra, las rotaciones están fuertemente basadas en cultivo de maíz y soja en el verano. Y tenemos casos de empresas que implementan intensificación. Algunas empresas directamente están abocadas solamente, que son las que no están intensificando. Y tenemos también casos de otras empresas que apuestan a cultivos de grano como trigo, cultivos de cobertura, gramíneas o cultivos de cobertura leguminosa en otros casos también. Y también hay algunas que se dedican, por ejemplo, la empresa Agrobranca, que también trabaja en la zona, también se dedica a cultivos de arveja, por ejemplo. Tenemos diferentes esquemas de producción. Sí, volviendo al sistema de rotaciones, Uruguay tiene un sistema dentro de la ley de suelos, que capaz que sería interesante, o sea, yo lo conozco así a nivel general, pero tengo entendido de que prácticamente cobertura verde todo el año y forma parte de la ley de manejo de los suelos y de los arrendamientos, o sea, de que prácticamente
los uruguayos realmente han tenido la habilidad y la inteligencia de incorporar todo eso. Como comentario, digamos, si el doctor puede dar mayores especificaciones a eso. Sí, es un muy buen comentario. Lo que sí estaría bueno que no necesitemos de una ley para hacerlo. Simplemente lo que dijimos hoy, veamos cómo trabaja la naturaleza. El caso de Uruguay, Uruguay además tiene en general suelos con altos contenidos de arcilla, vertisoles, con un basamento rocoso, o sea que son suelos poco profundos y que tienen baja habilidad para entregar agua, baja conductividad hidráulica. Con lo cual los cultivos de invierno son muy eficientes en Uruguay, como nos pasa a nosotros en Entre Ríos, porque se adaptan climáticamente más que en un suelo como puede ser de la provincia de Córdoba. También comentaste a vos, Guillermo, que hiciste la consulta sobre Córdoba. Córdoba tiene suelos franco-limosos, que tienen a diferencia de Uruguay, tienen una alta conductividad hidráulica, y esa alta conductividad hidráulica potencian los procesos de evaporación. Nosotros tenemos medido en toda la gran región de lo que es Córdoba, Chaco, Santiago del Estero, que los barbechos son muy poco eficientes. Para que tengan una idea, ustedes entre que cosechan la soja y que van a volver a cosechar, a sembrar un cultivo anual, puede ser soja o maíz, en todo ese periodo tiene una demanda demanda atmosférica de aproximadamente 500-600 milímetros. Eso es una bomba extractora que si no le ponemos nada, igual el agua la perdemos. Las eficiencias que estamos midiendo en la zona son de aproximadamente del 20% en el mejor de los casos. ¿Qué significa eso? Que estoy aplicando una técnica para juntar agua y estoy perdiendo el 80%. Naturalmente, por la demanda que tengo en esas regiones como Córdoba. Entonces, ¿qué decimos? Antes de perderla, aprovechémosla, pongamos un puente verde para usar esa agua que de otra manera se me va a perder, y además y con ello estoy fabricando materia orgánica, estoy generando porosidad para el suelo, estoy protegiéndola de la erosión, como nos pasa en Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, para terminar con esto, lo peor que podemos hacer es llevarnos esto como una receta, porque hay años buenos, años niña. Lo que yo tengo que tener ajustado son las técnicas pero utilizar la oportunidad de aplicarlas. Tengo que tenerlas ajustadas y según las condiciones que se me presentan, yo lo voy a aplicar. Lo que no puedo hacer es quedarme quieto y no aprovechar esta bondad que me da la naturaleza, que es la disponibilidad de agua en años como estos que estamos teniendo. En la elección de los cultivos de cobertura, sobre todo el tema gramínea, yo estoy en una zona donde a veces es muy difícil encontrar centeno, incluso por costo y por cantidad de abastecimiento. Mi alternativa sería avena, cebada o incluso algún trigo. ¿Qué pierdo o qué gano con esas alternativas? Porque yo veo que todos los ensayos se hacen siempre contra centeno. ¿En qué zona está? Centro de Provincia de Buenos Aires. Mira, la verdad te puedo decir, hemos tenido alguna experiencia de evaluar otra, en general, es verdad eso, siempre como se consocia, normalmente lo hemos consociado con centeno. Nosotros hemos tenido, en algunos casos por demanda puntual de los productores en la zona centro de Buenos Aires, en los ambientes como son Rawson, que son ambientes anegables, cómo utilizar cultivos de cobertura como una alternativa al trigo en esa zona, previo a la soja. Y hemos probado otra gramínea, como son trigo, avena, bueno, hemos probado el centeno. Y la verdad que depende del objetivo al que vamos, si es producción de materia seca, cuál es el objetivo que tenemos, pero en definitiva yo creo que lo importante, el objetivo, si es cubrir el suelo, la especie no importaría. Lo que estamos viendo también, por ejemplo, en esos ambientes anegables, que el trigo tiene una ventaja respecto, en este año pasado lo hemos visto, respecto al centeno, respecto a lo que es resistencia al anegamiento, que lo hemos sufrido en esos ambientes y ha tenido un muy buen comportamiento el cultivo de trigo. En definitiva, puede ser utilizado como una especie de cultivo de cobertura. Depende en esa zona donde el agua es un recurso que está sobrando. Así que el centeno lo que tiene como ventaja en muchos casos es su eficiencia en la producción de materia seca por milímetro de agua consumido, y en zonas más restrictivas hídricamente eso puede representar una ventaja. Sí, en general el centeno es más eficiente, pero respecto a lo que dice Andy, es así, los trigos andan muy bien. Además el trigo
por la genética, por cómo se lo desarrolló para sostener una espiga que cosecho, tiene una descomposición del rastrojo más lenta que el centeno. El centeno fue una especie desarrollada para comer, entonces tiene una digestibilidad, una tasa de descomposición más alta que la del centeno. Si mi objetivo es llegar, por ejemplo, a una soja con el suelo cubierto, el trigo es como que aguanta más ese rastrojo. Eso por un lado. Pero más allá de la cantidad de agua que, digamos que prácticamente es despreciable la diferencia entre lo que puede ser un centeno, un triticale, una avena negra, una avena blanca, está en la oportunidad de sembrarlo lo antes posible para generar una tasa de desarrollo grande y secarlo lo antes posible. ¿Por qué? Porque si yo me paso, por ejemplo, del 10% de floración, las plantas estas empiezan a sacar agua del segundo metro. Que el primer metro yo lo recargo fácil con las lluvias estivales, pero llegar al segundo metro, eso ya es más difícil. Entonces, lo importante es sembrar lo más temprano que me permita el sistema de rotación que estoy implementando. Además que el suelo está caliente, si tengo humedad, la tasa de crecimiento es mucho más alta, para poder llegar a un 10% de floración, que la planta ya esté lignificada para secarla y no comerme el agua que está en el segundo metro, que va a ser difícil que la pueda recargar. Además, cuanto antes yo lo puedo secar, antes voy a poder recargar el primer metro o lo que me falte para abajo. Eso es gran parte del éxito de estas técnicas. Bien, ¿otra pregunta? ¿Alguna más? Puede haber una última y ya estamos terminando. ¿Ninguna? Bueno, agradecemos a Andrés, Rodolfo, a la gente que se tomó el tiempo para ir al taller. Los invitamos también para un taller ahora a las 5 de la tarde en el CQ6, si quieren anotarse. Es sobre el impacto de intensificación en el manejo integrado de maleza en el sudeste de Santiago del Estero, otra de nuestras chacras. Así que los invito a conocer de esa información generada. Muchas gracias a todo el tiempo que se tomaron y a Andrés y Rodolfo por la disertación. Muchas gracias.